Bienvenido Puerto Rico al pique de Falú a través de TIVA Televisión. Gracias por estar con nosotros, dejando llegar hasta su hogar. Nos pueden seguir a través de las redes sociales, en Facebook, El Pique de Falú. Entra, dale like o me gusta a través del Twitter, @LuisEnriqueFalú, e Instagram a través de @El Pique de Falú. Gracias por estar con nosotros en esta revista de información que usted ha hecho su favorita. Vamos a darle la bienvenida de inmediato a nuestro primer invitado, el amigo colaborador Heriberto Saurí. Saurí, bienvenido al Pique de Falú. Gracias por la invitación, Falú. Bueno, todavía estamos discutiendo el tema de la crudita, que está crudita la discusión porque no se ha logrado que los legisladores de mayoría se pongan de acuerdo de cómo finalmente va a quedar esta legislación que el Ejecutivo desde Palacio plantea que es una fundamental para poder lograr conseguir una emisión de bonos de 2.900 millones de dólares para que la Autoridad de Carreteras a su vez le pueda pagar al Banco Gubernamental de Fomento y que el banco tenga capital para poder entonces el gobierno central funcionar, como ustedes saben, a base de préstamos que le da a agencias de gobierno y préstamos que le da a diversos municipios. La crudita fue aprobada en la Cámara de Representantes con 26 votos luego de que se lograra convencer al representante Luis Raúl Torres y al representante Carlos Vargas. Estos emitieron el voto a favor después que se aceptaron las enmiendas que el representante Luis Raúl Torres le había colocado este proyecto en discusión con Palacio, pues finalmente lo aprobaron en la Cámara de Representantes. En el Senado de Puerto Rico pasó igual, pero le añadieron unas enmiendas distintas que tiene que regresar nuevamente al proyecto a ser evaluado, y entonces el planteamiento que hay es que va a haber un comité de conferencia donde tanto legisladores del Senado como legisladores de la Cámara tendrían que estar presentes para llegar a unos acuerdos y finalmente aprobar la crudita, el tema controversial durante todo este mes, señoras y señores, que estamos atravesando en este momento. El Ejecutivo, mire, con una prisa que quiere que aprueben el proyecto ya, y la legislatura como que cada vez le ponen más trabas. ¿Qué pasará? ¿Se aprobará finalmente la crudita? ¿Qué enmiendas estarán en el proyecto que mantengan lo que Palacio desea, que es poder lograr emitir bonos de 2.900 millones de dólares? ¿O qué pasará? ¿La legislatura cambiará sustancialmente este proyecto? En el Senado, por ejemplo, algunas de las enmiendas que sometieron es que le eliminaron el aumento automático por inflación de 1.5%, como aparecía en el proyecto de la Cámara de Representantes. El Senado también aprobó un proyecto de 50 millones de dólares para que vaya directamente, señor, a la Autoridad de Carreteras buscando reestructurar esta corporación pública. También aprobó lo que le llamaríamos una sindicatura de la Autoridad de Carreteras buscando reestructurar esta autoridad. Se plantea que uno de los temas más candentes es que esta reforma contributiva, como la aprobó la Cámara de Representantes, tiene que estar atada a la legislación que va a ocurrir para la reforma contributiva, que nadie sabe cómo va a ser esa reforma contributiva, a pesar de que a veces usted escucha en los medios al gobernador y a los jefes de gabinete y escucha al secretario de la Gobernación hablando de números en específico, cosa que solamente ellos saben, porque nadie más ha visto esa reforma contributiva. Pero en el Senado el planteamiento que hay es aprobar la misma sin necesariamente estar atado a esta reforma contributiva, y eso es lo que ha creado esta situación. Heriberto Saurí, quiero escuchar tu comentario sobre la crudita, más cruda que nunca. Como tú dices, Falú, más cruda que nunca. Y primero, sí, este proyecto va a ser aprobado, muy diferente quizás con alguna diferencia del proyecto original. Este es un proyecto que consistentemente ha sufrido varios cambios, parchos tras parchos. En este momento está va a entrar a la conferencia legislativa, y esto es con el propósito de, como ellos llaman, atemperar el lenguaje. Y esto no es otra cosa que darle quizás una semántica que justifique el proyecto. Por otro lado, de alguna forma, el eliminar el aumento anual o el aumento prospectivo podría afectar
de forma significativa a los recaudos y podría afectar quizás el compromiso con los diferentes legisladores y el compromiso que hay con varias agencias y municipios de erogar fondos a base de lo que se ingrese de la crudita. Por otro lado, es menos el combustible que quizás se venda, por lo tanto va a bajar la cantidad de dinero a recaudar. Y Falú, aquí lo que va a suceder es que primero todo lo que Luis Raúl exigió para ser parte o dar su voto, a mí me parece que gran parte se va a ver afectada, si no en su implementación, como en el propósito original que tenía este legislador. Por otro lado, esto se tradujo a una venta quizás de erogación de fondos o distribución de fondos entre varios legisladores para el barrilito, y es una pena que un proyecto como este, que tenía un propósito al principio, el propósito inicial obviamente era salvar a la autoridad de carretera y que continuasen los proyectos de la autoridad de carretera, más aún y peor aún, con fondos que no son recurrentes, subvencionar la operación de la AMA, operación del tren urbano, operación de las lanchas, pues sin que haya una reestructuración de la autoridad de carretera, pues esto es como pues más de lo mismo. Los problemas van a seguir en estas tres entidades, ahora convertidas en una entidad, primero. Segundo, no van a recaudar la totalidad de los fondos que al principio se pretendió recaudar. Tercero, se ponen 100 millones de dólares a los legisladores para obviamente hacer política, cuando lo ideal hubiese sido que ese dinero se lo pongan en las manos de los alcaldes, que son los que realmente administran estos proyectos, y sacar al legislador del medio. Y yo creo que esto, Falú, sería un principio de quizás crear una nueva legislatura, y que el legislador no vea que a través de abstenerse o no dar un voto, sí o no, pueda representar que allegar fondos para ellos repartir. Si sacamos al legislador de recibir cuantías de fondos a través de barrilitos, quizás el voto no se viese tan comprometido en términos de la erogación de fondos. Estos fondos, si van para los municipios, deben otorgársele directamente a los municipios, no al legislador para que él juegue pelota con esos fondos. Mira, lamentablemente la ciudadanía puertorriqueña ha visto la crudita verdad. Y la crudita verdad es que nos han estado mintiendo sobre este tema. Porque el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, salió después de un juego de baloncesto de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde Puerto Rico estaba participando, a indicarle al pueblo que había conseguido los votos necesarios para aprobar esta legislación en la Cámara de Representantes. Inmediatamente el gobernador finalizó su mensaje. Los dos legisladores que estaban opuestos al principio plantearon: no, si nosotros todavía seguimos en contra del proyecto, nosotros no vamos a votar a favor de ese proyecto. Obviamente ahí Palacio tuvo que seguir tratando de buscar la forma y la manera, a marronazo limpio, de convencer a estos dos legisladores para que le aprobaran el proyecto en la Cámara. De hecho, el día que hubo un caucus en la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres, que era el que estaba en una oposición férrea, no se apareció por todo ese día en el Capitolio, no apareció ni por los centros espiritistas. Él quería negociar con Fortaleza, cosa que hizo cuando el gobernador de Puerto Rico, el licenciado Alejandro García Padilla, salió de Palacio a la residencia del legislador, prácticamente a negociar allí, y tuvieron que incluir el lenguaje del legislador en el proyecto. Por eso es que se aprueba, porque si no, no se hubiese aprobado. O sea, que cuando nos dijeron que los votos estaban, los votos no estaban. Después nos dijeron que gracias, ¿verdad?, a esa negociación se iba a poner todo lo que el legislador había planteado. Sin embargo, el proyecto, las enmiendas no estaban tampoco en ese momento. Las mandaron ese mismo día en la mañana. Finalmente, para hacerle el camino corto, ¿verdad?, aprueban el proyecto en la Cámara de Representantes. Ahora esto va al Senado. En el Senado le ponen otras trabas allá.
muy distintas a lo que le prometieron al legislador Luis Raúl Torres. Prácticamente las enmiendas que Luis Raúl Torres le había sometido al proyecto prácticamente las eliminaron. Entonces ahora es que los legisladores dicen, no, espérate un momentito, si quitan las enmiendas que Luis Raúl Torres negoció con Palacio, paramos la crudita aquí, la crudita no va para ningún lado. Tuvieron que dejar el vocabulario y ahora están tratando de ver qué hacen para que ese lenguaje aparezca en el proyecto. De hecho, tengo una noticia ahí del periódico El Nuevo Día, donde dice la Cámara no coincide con las enmiendas al proyecto de la crudita, designan un comité para llegar a un acuerdo. La Cámara de Representantes no concurrió este lunes con las enmiendas que incluyó el Senado en el proyecto de ley sobre el impuesto de petróleo y designó de inmediato los miembros del comité de conferencia que en unión a sus contrapartes en el alto cuerpo intentarán llegar a un acuerdo sobre el lenguaje final de la medida de la administración de García Padilla. Y dice que integra el comité, plantea las expectativas, ¿verdad?, de este proyecto que es que se elevaría de 9.25 a 15.50 el arbitrio al petróleo, que se aprobará este lunes, pero más adelante, donde dice minutos antes, dice, lea ahí, minutos antes de que la Cámara iniciara los trabajos, el representante Hernández Montañez, ese es Charlie Hernández Montañez, anticipó que están trabajando un nuevo lenguaje sobre el vínculo de la reforma contributiva con el alza en el arbitrio del petróleo para poder mantener los acuerdos a los que llegó el representante popular Luis Raúl Torres con el Ejecutivo la semana pasada y que permitieron que se consiguieran los 26 votos mínimos que requería la pieza para pasar el sedazo cameral. De igual forma, el presidente de la Comisión de Hacienda dijo que incluiría el cambio de texto que dispone que la tasa de interés de cualquier emisión de deuda del gobierno no podrá exceder el 8.5% si no se tiene el aval de la legislatura. Dije ahí que fue Charlie Hernández Montañez, pero debo corregir eso. Es Rafael Tatito Hernández Montañez, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, Tatito Hernández. Usted ve cómo ahora están ahí buscando ver de qué forma y de qué manera mantienen el lenguaje de lo que se logró. Mire, la crudita verdad es que nos han mentido crudamente. Cuando usted le dice a la gente que esto no va a encarecer los precios de la gasolina, porque como el petróleo ha estado bajando, pues la gasolina, usted no lo va a sentir. O sea que como la gasolina se supone que estuviese a 60 centavos, pues vamos a ponerla a 77, usted no lo va a sentir. O sea, cuando tenemos un alivio, se quieren incautar ese alivio con la excusa de que no lo vamos a sentir. Todos los derivados de petróleo, que no solamente la gasolina, porque mucha gente piensa en la gasolina, los aceites, mira, metieron la enmienda del diésel otra vez. Sí. Ahora mismo no se sabe si el diésel no va a estar o no va a estar en la medida, porque todavía están trabajando con ese lenguaje. Todo va a aumentar. Entonces nos dicen, no, pero es que tú no lo vas a sentir. O sea, eso es como que yo te voy a dar un golpe, pero el golpe no va a ser tan duro como tú lo estás esperando. ¿Cuál es la lógica? Vamos a la pausa, regresamos en breve.